Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Tercera parte. La ciudad universitaria. Capítulo 3. Hombre, conócete a ti mismo. Continuación 2. Expuso en La realidad de las vidas sucesivas sus leyes, sus consecuencias benéficas, su finalidad magistral, sublime, su inalienable necesidad para la gloriosa evolución del ser. Nos indicó la jornada espinosa del espíritu en esa ascensión sublime hacia lo alto, sometido al trabajo de los renacimientos y renovaciones en cuerpos carnales, de los estadios en el más allá, de las labores ininterrumpidas en uno y otro plano. No era todavía, sin emoción, a veces muy chocante, que veíamos rasgarse, a través de esos estudios, los campos de la vida espiritual, la cual solo entonces comenzamos a comprender con la debida eficiencia, pues sus realidades, no raramente muy amargas, derribaban viejas convicciones filosóficas, destruían arraigados preconceptos religiosos condescendientes, modificaban conceptos científicos que las tradiciones y también el orgullo ciego del fanatismo materialista habían enseñado a conservar y homenajear. A fin de conocer bien ciertas particularidades de la personalidad humana, partíamos entonces con nuestros maestros en caravanas de estudios prácticos. Souria Omar era el catedrático de esa nueva modalidad, haciéndose acompañar por adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitábamos los departamentos hospitalarios, observando, como académicos de medicina, la constitución de los cuerpos astrales de nuestros hermanos allí detenidos, coadyuvados por Teócrito, que todo nos facilitaba, fraternalmente asistidos por nuestros amigos Roberto y Carlos de Canalejas. Bajábamos a la tierra periódicamente, visitándola durante años consecutivos, en estadios de algunas horas por los hospitales y casas de salud, estudiando el fenómeno de los desprendimientos, siempre asistidos por eminentes individualidades de la patria espiritual, así como por las casas particulares y hasta prisiones, a la espera de sentenciados a la pena capital, pues debíamos enriquecer la mente con análisis en torno de todas las modalidades del fenómeno de la separación de un espíritu de su temporal envoltorio carnal, desde el feto, expulsado o no, voluntariamente, del órgano generador materno, hasta el condenado por la justicia de los hombres a la muerte en el patíbulo. Cada carácter, cada personalidad o género de enfermedad, como la naturaleza del desprendimiento, nueva adquisición de esclarecimientos a través de estudios minuciosos y sublimes, era bien cierto que jamás asistimos a ninguna escena de asesinato o catástrofe. Llegábamos siempre después del drama, a tiempo de coger la necesaria elucidación. Frecuentemente nos era impuesto el doloroso deber de acompañar la deligación penosa, envuelta en trabajos de repercusiones aterradoras, muros adentro de un campo santo. Entonces,
Era allí que Souria Omar discurría sus clases magistrales, catedrático genial, digno de ser oído por discípulos prosternados y reverentes. Y bajo el susurrar del ramaje donde graciosos pajaritos piaban a la noche, enternecidos, soñando con la alborada o a la sombra augusta de los cipreses asombrados y majestuosos por la noche callada bordada de estrellas, como a los resplandores del astro rey, es que recibíamos las anotaciones del antiguo maestro de Alejandría, aprendiendo con él el fenómeno magnífico del alma que se despoja de la armadura que la enclaustraba para retornar a la libertad de los páramos espirituales. No nos podríamos, en tanto, muchas veces, hurtar las vivas impresiones de sufrimiento durante tan augustos espectáculos. El aprendizaje implicaba la contemplación de muchas desgracias ajenas, dolores superlativos, intraducibles angustias, miserias y desesperación ante las cuales corrían nuestras lágrimas, anhelaba dolorosamente nuestro seno y se compungía nuestro corazón. Mas era también preciso aprender, con esos espectáculos, el dominio de las emociones, imponer serenidad a las fuerzas mentales como al sentimiento, tratando antes de reflexionar, a fin de aplicar esfuerzos en el sentido de auxiliar y remediar situaciones, sin perder tiempo precioso con lamentaciones estériles y lágrimas improductivas. Semejantes impresiones alcanzaron su clímax cuando nos vimos obligados a la observación de los desprendimientos prematuros ocasionados por el suicidio. Entonces, la locura que nos atacara otrora subía de las profundidades anímicas a donde habían sido relegadas e irrumpían a contragusto nuestro, afligiéndonos con el espectro de un pasado que se transmutaba en presente. El tono abominable de nuestras pasadas rabias se agrandaba en la fiebre de reminiscencias malvadas, desorientándonos, haciéndonos resbalar hacia la alucinación colectiva. Era cuando toda la energía, toda la caridad y sabia asistencia de nuestros guardianes entraba en acción, imponiendo silencio a nuestras emociones, repeliendo vehementemente nuestras imposturas alucinatorias, chicoteando al contacto benévolo de sus terapéuticas fluídicas las excitaciones mentales provenientes de los recuerdos, hasta que el presente se impusiese. Volvimos así al valle siniestro, integrando las caravanas de socorro, fieles al aprendizaje sublime, y allí, llorando sobre nuestra misma desgracia, tuvimos ocasión de asistir a hermanos nuestros inmersos en la misma situación de calamidad que también conocíamos, examinándolos con nuestros maestros, viendo si estarían en condiciones de partir al departamento de la colonia que les cabría. Piadosamente les hablábamos, animándolos, consolándolos, mas no éramos comprendidos, pasábamos anónimamente. Y fue así que debimos haber sido nosotros, otrora, también benévolamente asistidos por otros, sin que nuestras precarias condiciones lo sospechasen. De todos los conocimientos que gradualmente adquiríamos, debíamos presentar puntos construidos por nosotros mismos, crear ejemplos en tesis que mucho honrarían a los institutos terrenos en caso que quisieran adoptar las mismas enseñanzas para esclarecimiento y moralización de sus alumnos,
extraer análisis, todo lo que viniese a probar nuestro aprovechamiento en la iniciación en el psiquismo. Nos daban para ello álbumes bellísimos, cuadernos y libros centelleantes, cuales focos de estrellas. Y hasta aparatos delicados, los que nos enseñaban a accionar para que también aprendiésemos a proyectar para otros los ejemplos que creábamos o mismo los análisis extraídos de los ejemplos dados por los maestros durante las aulas prácticas en la tierra o en otra localidad de nuestra colonia. De ahí la creación de mis novelas y la ansiedad de dictar obras a los médiums, pues durante las aulas prácticas existía permiso para hacerlo, siempre que uno y otro trabajo compuesto por nosotros consiguiese aprobación de los mayorales. De ahí nuestro sacrificio de intentar durante cerca de 30 años escribir algo que a un solo tiempo testimoniase a Dios nuestro reconocimiento por lo mucho que su misericordia nos permitía y el deseo de relatar a nuestros hermanos de infortunio, encarcelados en los dolores terrenos, lo que el más allá les reservaba. Para tal cosa no habría necesidad de ser escritores, porque el aprendizaje con nuestros mentores nos educaba el sentimiento, equilibrándonos el razonamiento de manera a conseguir servir a la verdad que nos rodeaba. Mucha aplicación y dedicación exigían esos estudios trascendentes, porque eran vastísimos los campos de observación, como grandiosos los motivos diariamente encontrados. Conviene enumerar las palpitantes materias estudiadas y auscultadas por nosotros hasta donde nos permitieran las fuerzas mentales que teníamos. Génesis planetaria o cosmogonía. Prehistoria. La evolución del ser. Inmortalidad del alma. La triple naturaleza humana. Las facultades del alma. La ley de las vidas sucesivas en cuerpos carnales terrenos o reencarnación. Medicina psíquica. Magnetismo. Nociones de magnetismo trascendental. Moral cristiana. Psicología. Civilizaciones terrenas.